Buenos días, Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite estar reunidos en su casa, reunidos para darle gloria, para ser expuestos a la predicación de su palabra en esta mañana. Preciosos cantos, preciosas verdades que hemos entonado, y en esta mañana vamos a ver un mensaje. Bueno, el título ahí está, y antes de comenzar pues les voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos. Vamos a estar entrando a este pasaje y vamos a leer del capítulo 3, versículo 22, la segunda parte, versículo 22b, al versículo 26. Esa será nuestra porción de texto de la palabra de Dios en esta mañana. Romanos capítulo 3, comenzando desde la segunda porción del versículo 22, donde dice ¿por qué? Ven, dice la palabra de Dios, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios bendito, Dios santo, Dios perfecto, Dios justo, a ti damos y rendimos toda gloria, honra y adoración, porque tú eres digno de recibirla, por la gran obra que tú has hecho en tu Hijo Jesucristo por nosotros. Solo por medio de tu Hijo Jesús, yo te pido que en esta mañana tú nos hables por medio de esa porción de tu palabra, por medio del mensaje del Evangelio, que tú abras corazones, que tú trates con cada uno de nosotros, que trates con nuestro pecado y nos ayudes a ver que solo en Cristo tenemos salvación. Háblanos en esta mañana, en esta porción. Úsame, tu Espíritu Santo sea con todos nosotros. Lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy entramos a un gran pasaje de las Escrituras. El título, como ven, de este mensaje es el Evangelio de la Gracia comprimido. Pudiera haber sido el Evangelio de la Gracia resumido. Es el Evangelio en resumen. Sin embargo, hay una idea detrás. Usé la palabra comprimido porque cuando tienes un montón de archivos en la computadora y lo que quieres hacer es guardar espacio, lo que haces es comprimirlo, reduces el espacio. Es lo mismo pero más pequeño. Pablo comprime todas las gloriosas verdades del Evangelio sin dejar nada afuera en esta pequeña porción de las Escrituras. Es decir, comprime estratégicamente el gran Evangelio para darnos el glorioso mensaje completo en unas sencillas frases, usando palabras muy específicas, asuntos muy específicos para decirnos cuáles son estas buenas nuevas, la solución que Dios ha provisto para nuestra salvación. Martín Lutero dice que este pasaje concerniente del versículo 21 al 26 es el mismo corazón de la carta a los romanos y de toda la Biblia. Y no solo Martín Lutero, muchos eruditos conocen este pasaje como el corazón de la Biblia. Todos los puntos esenciales del mensaje del Evangelio están empaquetados en esta porción, en este pasaje. Y bueno, recapitulando un poco lo que hemos estado viendo, Pablo ha estado demostrando desde Romanos capítulo 1 versículo 18 que todos son pecadores y que todos necesitan el Evangelio de la gracia. En otras palabras, ha estado describiendo el gran problema de la humanidad, el gran dilema que concierne a toda la humanidad, a todo ser humano, que científicos, filósofos, sociólogos y psicólogos
han intentado responder según sus áreas de investigación, pero todos con un rotundo fracaso. Y no pueden resolverlo, no solo porque no pueden, debido a que no entienden los asuntos de Dios, pero también porque no quieren realmente ver cuál es el problema. Dicen, esto no es asunto de Dios, sino que es una enfermedad mental. O no tiene que ver con pecados, sino es un asunto de la cultura o la sociedad, es un asunto relativo. No hay un creador al cual rendirle cuentas. La investigación científica nos revela que somos polvo cósmico. Pero Pablo describe el verdadero problema de la humanidad destruyendo todos estos argumentos. Y la realidad es que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, es radicalmente depravado y no hay absolutamente nada que pueda hacer el hombre para enfrentar la justicia de Dios. Y habiendo presentado este dilema universal, Pablo ahora, desde el versículo 21, comienza a describir y darnos la única solución. Dice, pero ahora. Y esto, como observamos anteriormente, marca la diferencia o el contraste entre lo que es y hace la ley y la justicia que realmente nosotros necesitamos. En otras palabras, el Evangelio, las buenas noticias son que hay una justicia externa que se nos da gratis. Es decir, que el Evangelio tiene que ver con justicia. Es lo que Pablo mencionó en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, hace este contraste entre la justicia que no se puede obtener por la obediencia a la ley y la justicia que realmente necesitamos. De hecho, una de las palabras que más se repite en el tema principal, por así decirlo, de este capítulo, es la justicia de Dios. Y ahora que va a presentar esta gran solución, lo hace en términos de justicia. Porque es el asunto de toda la Biblia. ¿Cómo puede Dios tener en su presencia a pecadores injustos manteniendo intacta su justicia? Lo que muchos llaman el dilema divino. Lo podemos ver en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Es decir, si alguien justifica al pecador, es una abominación. Y si alguien condena a un justo, entonces es una abominación. Y el problema es que Dios condenó al justo Hijo de Dios y justifica al pecador. Entonces, ¿cómo puede vindicarse Dios de no ser una abominación al hacer esto? ¿Cuál es la justificación que Dios puede dar para poder hacer esto? Castigar al justo y justificar al pecador y seguir siendo justo. Bueno, esto es lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Y Pablo nos lo describe en este pasaje. Que Dios, siendo justo, justifica al pecador por medio de la fe en Jesús, el Señor, Dios y Salvador. Que a pesar de ser pecadores, Cristo se hace nuestro Redentor, nuestra propiciación y nuestra justicia gratuitamente solo por su gracia. Entonces, entremos a nuestro texto. Dice el versículo 22, en la segunda porción, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí Pablo está dando su conclusión de todo lo que ha estado exponiendo desde el capítulo 1, versículo 18. Es la conclusión de esta larga sección donde ha estado exponiendo la depravidad radical del hombre, dejando a todo ser humano bajo juicio y bajo la inevitable ira de Dios. Porque no hay distinción. Está uniendo la idea final de que todo ser humano está bajo la ley. No hay diferencia entre si obedeces parte de la ley, o si eres judío y tienes la ley, o eres gentil y no tenías la ley. Delante del juicio de Dios, toda boca quedará cerrada sin argumentos, y todo ser humano será hecho responsable delante de Dios. No hay ningún tipo de categoría o agrupación
de cualquier tipo que te pudieras imaginar. Simplemente no hay distinción. Todo ser humano está bajo la misma condición. Obedecer la ley, es decir, las obras de la ley, no te pueden generar justicia. No te pueden salvar del juicio. Porque Dios no te juzga por las buenas obras que hiciste, sino por quebrantar su ley. Esa es la razón del juicio. Y dice, por cuanto todos pecaron. La ley, habíamos visto anteriormente, la ley es el fiscal quien nos acusa y todos hemos quebrantado la ley moral de Dios. Toda la raza humana ha sido declarada culpable ante el tribunal de Dios por la ley. Y esto confirma la otra doctrina que observamos anteriormente de la universalidad del pecado, o más bien la universalidad de la depravidad radical del hombre. Nadie es una buena persona delante del estándar de Dios. Todo ser humano es mentiroso. Todo ser humano odia a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron. Y observábamos que esto nos describe el estado general del ser humano. Estas son las terribles noticias para la humanidad. Y veíamos que esta condición de depravidad afecta todo su ser. Sus pensamientos, su cuerpo, su corazón, sus emociones, obras, voluntad, absolutamente todo lo que es su humanidad está afectado por el pecado. Y la raíz de todo eso nos dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la consecuencia de ser pecadores, dice, es que no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que no alcanzan la gloria de Dios? La palabra usada en griego para esto significa que no alcanzan o no llegan a la meta. Es quedarse cortos, ser destituidos o faltos de. Es decir, que algo que teníamos se nos fue arrebatado y dejamos de ser lo que deberíamos de ser. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y el pecado vino a destruir eso. Fuimos hechos para darle la gloria a Dios y de disfrutar su gloria, pero el pecado vino y nos quitó eso. Por nuestro pecado hemos perdido la gloria que teníamos como criaturas creadas a su imagen y semejanza. Y por lo tanto no podemos glorificar a Dios ni ser capaces de disfrutar de su gloria. Ya no podemos vivir en la presencia de Dios. Se nos arrebató todo eso por causa del pecado. Nos destituyeron de los privilegios que teníamos. No alcanzamos ni podemos alcanzar lo que éramos antes. Se nos destituyó de la gloria de Dios. Hemos perdido la gloria que teníamos como seres humanos y ya no llegamos al estándar. Ya no podemos participar de la gloria de Dios en ningún sentido. El pecado no nos permite llegar y nos hace incluso quedar cortos. En ese sentido es que no alcanzamos la gloria de Dios. Y el ser humano no es capaz, mediante su voluntad o mediante su esfuerzo, de satisfacer el criterio divino para alcanzar la gloria de Dios, principal y mayormente su justicia. Y a los incrédulos, esto les debe de hacer temblar y meditar y buscar el remedio, aunque te cueste la vida, de realmente entender que no hay nada fuera de Cristo, no hay nada que tú puedas hacer. Pero para los creyentes, esto nos debería de motivar, esta doctrina nos debería de motivar al evangelismo, porque el mundo se está yendo al infierno. Las personas están muriendo sin escuchar de la gran noticia de salvación. Y su única esperanza está por escuchar el mensaje que no han recibido y de poner su fe en el Dios en que no conocen, por la obra que Dios ha hecho, que no han escuchado o que no han entendido.
Realmente esa doctrina de la universalidad del pecado debería despertar en nosotros un deseo por las almas, por cuanto todos pecaron y no tienen esperanza para obtener la justicia que necesitan por sus propios méritos. Todos somos pecadores y somos dignos de juicio y de condenación eterna fuera de Cristo. Entonces eso nos demuestra lo que somos sin Cristo. Todos los que somos sin Cristo, todos somos pecadores. Seres incapaces de salvarse a sí mismos, sin valor, sin esperanza. De hecho, en la gran novela alegórica de John Bunyan, El progreso del peregrino, el nombre del personaje principal, que después nos enteramos se llama Cristiano, en algún punto del relato se nos dice cuál era su nombre originalmente antes de llegar a la cruz. Y vemos que el personaje se llamaba Sin Gracia. Sin la gracia salvadora de Dios no podemos recibir a Cristo. Estamos sin gracia hasta que Dios nos salva. La pregunta entonces es, ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo puede Dios justamente perdonar y justificar al pecador? Primeramente, ofreciendo a un redentor. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La idea de Pablo va así, porque no hay distinción. Todos son pecadores y por lo tanto todos necesitan la justificación gratuita que Dios ofrece. Dice, todos son justificados. Esta palabra la estaremos viendo muchas veces en esta carta, mayormente en este capítulo y el siguiente. Es una palabra muy importante porque nos resume una doctrina muy importante, una doctrina bíblica de suma importancia en cuanto a la salvación. En Romanos 1:17, Pablo, al introducir el Evangelio, lo hace con referencia a la justicia. Todo el Evangelio tiene que ver con justicia. La justicia de Dios tiene que ser cumplida, pero nosotros hemos fallado, errado en el blanco y por lo tanto somos hechos injustos o faltos de justicia. Y ahora se presenta esta justicia que proviene de Dios. Ahora hay muchas interpretaciones equivocadas de esta palabra, pero nos enfocaremos en lo que sí enseñan las Escrituras en base al término de lo que la palabra en griego significa y cómo es que ese término se usa en las Escrituras. La palabra justificado significa ser declarado justo o mostrar y dar evidencia de ser justo. Es decir, que alguien presenta las evidencias para que seas declarado inocente de la culpa y justo ante los ojos de la ley. La ley es el fiscal que tiene todas las evidencias para condenarte, pero alguien llega y presenta la evidencia que esa culpa fue pagada por completo y que hay evidencias de que al revés, de que se cumplió con toda la ley. En otras palabras, es un término legal usado en un juicio para declarar a alguien que ha cumplido la ley a la perfección, es decir, que no es culpable de ningún crimen. Es una transacción judicial en la cual Dios declara al pecador inocente sobre la base de la justicia de Cristo. Por sentido del término legal, entonces, ser declarados justos es algo que sucede solo una vez en la vida del creyente. Una declaración oficial, pero no algo que cambie el carácter de una persona o provoque algún cambio interno. A diferencia de la santificación por la cual Dios nos va haciendo justos por medio de hacernos más y más a la imagen de su Hijo, que es algo progresivo en la vida del creyente. La justificación es solo una sola vez. Aquí es donde los arminianos no pueden explicar bien la justificación, porque si la salvación se pierde, entonces Dios tiene que declararte culpable nuevamente. Y después vuelves a creer en Cristo, recibes la salvación nuevamente y eres nuevamente declarado inocente. Y eso no tiene sentido. Si eres declarado justo en la mente eterna de Dios, y es Dios quien es perfecto y es inmutable el que está justificando, entonces así será siempre. Dios hace esto
ya ha hecho esto desde el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 2:7 dice, además rescató al justo Lot. La Biblia no llama a los pecadores justos. Esto no tiene sentido. De aquí es porque decimos que Lot era un creyente, que Dios lo justificó por los méritos de Cristo y por lo tanto Dios puede llamarlo justo. Sin embargo, sí vemos cómo terminó Lot y es triste, en mucho pecado. Y creemos el ejemplo de lo que un verdadero creyente puede llegar si no vive en una obediencia a Cristo. Génesis 6:9 nos dice que Noé era un hombre justo, perfecto. Génesis 7:1, más adelante de la misma historia de Noé, dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Nuevamente, Noé se bajó del arca después de estas palabras y se emborrachó y como consecuencia terminó maldiciendo a su nieto Canaán. Pero Dios lo llama justo por los méritos de Cristo. Dios lo justificó por medio de Cristo y por lo tanto puede llamarlo justo, inocente y perfecto a los ojos de Dios. Entonces, la justificación es un veredicto legal de ser hallados inocentes que se aplica en el tiempo, una sola vez en la vida del creyente, pero que es para toda la eternidad. Esta es la doctrina de la justificación. Y dice este evangelio que esta justificación llega a nosotros gratuitamente. Gratuitamente. Esa palabra literalmente significa gratis. Tiene que ver que es algo sin causa, sin merecerlo, sin razón para ofrecer lo que se está ofreciendo. No necesitas pagar y no necesitas hacer algo. Es gratis, es un regalo, se te ofrece gratis. Aquí puede sonar de hecho redundante porque está diciendo gratis junto con la palabra gracia. La palabra gracia tiene que ver con una bondad misericordiosa de Dios, un favor inmerecido. En el Antiguo Testamento esta palabra significaba lo mismo, pero además incluía el recibir una aceptación. Se usaba, por ejemplo, cuando alguien de menor prestigio se presentaba ante alguien importante y encontraba aceptación para ser escuchado o recibido sin ninguna razón. Por ejemplo, cuando Esther se presentó delante del rey, buscó, dice, su gracia, su aceptación para poder ser escuchado. En Génesis tenemos que Dios le dio a José gracia o aceptación a los ojos del jefe de la cárcel. Pero en un sentido más estricto, es un favor inmerecido. Es cuando te dan algo que no te mereces. Entonces, la justificación se ofrece como un favor inmerecido sin razón para merecerlo. De hecho, por la definición de gracia, ya se intuye que es gratuito. Pero si te va a costar, entonces, si vas a tener que pagar, si te va a costar algo, entonces ya no es gracia. Y eso incluye la fe, como muchos equivocadamente predican. La fe no salva. Porque de hecho, tenemos aún que responder. ¿En base a qué es que Dios justifica? Y la fe no es la base o fuente de la justificación, sino el medio. De hecho, aquí Pablo nos dice exactamente eso. No es por la fe, sino por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es redención? Redención es un efecto de liberación por el pago de un rescate. Ser liberados por el efecto de un pago. La imagen que nos deja esta palabra del griego tiene que ver con el antiguo mercado de esclavos. La redención era el pago necesario para poner en libertad a un esclavo. De hecho, cuando tú vas a empeñar, para poder redimir el artículo, tienes que pagar cierta cantidad. Y nosotros, en nuestra condición de pecadores, estamos bajo esclavitud del pecado y teníamos una deuda enorme con Dios. Mas Cristo con su muerte pagó por nuestro rescate para satisfacer su perfecta justicia. Esa es la doctrina de la redención. Todo lo que se debía en la cuenta,
Cristo lo pagó por nosotros. Éramos criminales y la condena que merecíamos, Cristo la sufrió en nuestro lugar y nos liberó de la esclavitud del pecado. Como chivo expiatorio, Cristo fue a la cruz para morir en nuestro lugar, para ofrecernos el perdón de pecados. Esa también es la doctrina de la expiación sustitutiva penal de Cristo. Nosotros no tenemos valor en cuanto a la justicia y no podemos hacer ni agregar nada en nosotros, y por lo tanto necesitamos un sustituto en nuestro lugar que no tenga una deuda propia y que pueda pagar por nosotros, que su valor sea suficiente para pagar por nosotros. Y Cristo vino y murió en lugar de su pueblo como sustituto, asumiendo el castigo completo que merecían por el juicio penal. Cristo, como sacrificio expiatorio, cumplió la pena que merecíamos como nuestro sustituto para pagar por nuestro rescate. Entonces, Cristo es nuestro redentor y efectuó el pago por nuestro rescate, saldando nuestra deuda con Dios. Pero seguimos tratando de responder, ¿cómo puede Dios justamente perdonar y justificar al pecador? En segundo lugar, se necesita una propiciación. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí Pablo nos informa que este sacrificio debía ser hecho público. Dios hizo este sacrificio público. Es como si Dios hubiera puesto un enorme cartel, una enorme señal en la vía pública. Es decir, fue puesto de tal manera que era accesible, visible a todo el mundo. No fue un evento oculto. Se necesitaba evidenciar su sacrificio a los hombres para hacer notar la grandeza de los atributos de Dios. Dios no lo dejó oculto, sino que lo exhibió públicamente para que todo ojo le viera, levantado como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Jesús dice en Juan 3, versículos 14-15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea, para todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Y Cristo fue levantado públicamente en una cruz para que todo aquel que por fe lo mire sea salvo. Y Dios evidenció públicamente este sacrificio, particularmente nos dice como una propiciación. La palabra griega hilastrión, que se traduce como propiciación, tiene que ver con el asiento de misericordia y con la víctima de la expiación. Lo observamos en el Antiguo Testamento como el propiciatorio o la cubierta del arca del pacto, sobre la cual se rociaba la sangre del animal sacrificado para recibir misericordia y no recibir la ira merecida. Tiene que ver, por un lado, con el sacrificio que se hace por la expiación, satisfaciendo la justicia requerida del pago, es decir, la redención. Pero por otro lado, tiene que ver con el sacrificio que está aplacando la ira por la ofensa. La raíz de esta palabra tiene que ver con reconciliación. Es decir, hay tres efectos en esta palabra por medio de un sacrificio. Es un sacrificio donde la justicia es cumplida, la ira es mitigada y la reconciliación se hace posible. Ya no hay nada en tu contra. Ahora solo puede haber paz entre tú y el ofendido por medio de aquel que se ofreció en expiación. Entonces podemos ver la diferencia entre la propiciación y la expiación. La expiación es eliminar la ofensa por medio del pago. Y la propiciación, aunque incluye expiación, es aún más. Es apartar la ira de Dios de nosotros.
Es un sacrificio que paga por una deuda, expiación, y que al mismo tiempo pacifica la ira de Dios. De hecho, Dios nos salvó principalmente de su ira. Somos salvos de recibir la ira de Dios, porque como pecadores merecíamos la ira de Dios. Éramos por naturaleza objetos de su ira. Y este sacrificio hace que la ira de Dios se apacigüe, de tal forma que nosotros ya no tenemos que recibir esta ira. Esta es la copa de la ira de la cual nos habla Isaías 51. Y Dios promete que nosotros no la beberemos, pero es porque alguien más la bebió por nosotros. Y esta misma copa es la que Cristo no quería beber, esta copa por la cual sudó sangre. Esa copa que le pidió al Padre que si fuera posible pasara la copa de Él, pero rindió su voluntad al Padre, y al estar en la cruz, Él bebió la copa de la ira. Cristo se bebió toda la copa de la ira que tú y yo deberíamos de tomar. John Murray comenta: Dios amó tanto a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo para que Él, por su sangre, presentara una provisión para que su ira fuera removida. Lo maravilloso del Evangelio es que Dios en su amor proveyó para satisfacción de su propia justicia y la pacificación de su propia ira al dar a su propio Hijo a morir como sustituto por nosotros en la cruz. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Donde en la cruz, donde Cristo recibió en cuerpo y alma el castigo que nosotros merecíamos, lo recibió en nuestro lugar, bebiendo el infierno que tú y yo merecíamos. Él se bebió la ira de Dios y nos dice que esta propiciación es por la sangre de Cristo derramada en la cruz. El sacrificio sangriento de Cristo tenía una razón de ser. Y esto es algo importante porque entonces nos explica cómo es que podemos ver los sacrificios del Antiguo Testamento. Realmente los sacrificios de expiación del Antiguo Testamento, estos incontables sacrificios y muertes de animales, ¿podían perdonar pecados? De ninguna manera. Adán y Eva fueron perdonados por el hecho de que Dios mató a un animal, los vistió con sus pieles como sacrificio. De ninguna manera. El perdón no estaba en sí en el animal, ni en el sacrificio, sino que eran un tipo, una sombra del verdadero sacrificio, el cual representaba el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, Dios hombre, se ofreció como el sacrificio perfecto de Dios, el Cordero sin mancha, para pagar por los pecados de su pueblo. Él fue el pago de nuestra expiación, nuestra redención y nuestra propiciación. El pago por nosotros para que fuéramos suyos, para que le perteneciéramos. Fue por su sangre, pero es a través de la fe. Dice, por su sangre a través de la fe. Mencioné y observamos en el versículo anterior que la fe nos salva, que somos salvos por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí lo confirma cuando dice que no es por la fe, sino a través de la fe. Timothy Keller comenta: no debemos caer en el sutil error de pensar que nuestra fe realmente nos salva, como si en el Antiguo Testamento Dios exigía la obediencia a la ley para la salvación, pero que ahora ha cambiado los requisitos y todo lo que pide es fe. La obra de Cristo es la que gana nuestra salvación. Y nos pone un ejemplo. Dice que la fe es el cómo, es la forma en la que Dios salva, pero no la razón de por qué Dios salva. Dios salva por los méritos de su Hijo Jesucristo, por medio de la fe. Y dice que es como cuando un niño le pide a su mamá algo que necesita con la confianza de que se lo va a dar. Pero la petición no tiene un mérito alguno. La petición no genera el amor para actuar.
La petición más bien es la manera en la que el niño recibe el amor de su madre. Entonces la fe es solo el instrumento por el cual recibimos la salvación. Spurgeon lo pone así, lo pone de esta manera. La fe es el tubo que tienes sobre tu cabeza por el cual fluye la gracia. La fe son las manos vacías por lo cual nosotros recibimos a Cristo. Todos los logros de Cristo que hizo se vuelven nuestros por medio de la fe. Es decir, tanto la sustitución del castigo como la imputación de su justicia son por medio de la fe. La fe es el instrumento y no la base de la justificación. Esto contradice la doctrina de la reacción divina de los arminianos, que dice que Dios miró hacia adelante y vio quiénes iban a creer y entonces darles salvación por su fe. Más bien, Dios decidió salvarlos y darles la fe que es necesaria para la salvación. Y así la salvación y la gloria son solamente de Dios. Aunque algo que debemos aclarar es que la justificación y en sí la salvación no tienen lugar hasta que la fe es ejercitada. Es decir, la justificación sucede en un punto particular de la vida de cada persona que cree, pero es solo por la fe. Martin Lloyd-Jones dice: el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira ni se contempla. Ya no contempla lo que alguna vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. La fe es descansar en la obra de otro. Entonces, no es la fe en sí, sino el objeto de la fe lo que nos salva. Entonces, básicamente, la propiciación explica por qué se necesitaba una expiación sustitutiva y por qué se nos puede justificar. Porque es por la propiciación que Dios demuestra su justicia. Dice que fue una propiciación como demostración de su justicia. Dios tiene que ser vindicado por todos los pecadores que Él perdonó. ¿Bajo qué base Dios perdonó a todos los del Antiguo Testamento? Ahora, aquí se nos introduce una palabra que puede malinterpretarse, pero debemos entenderla. La palabra griega usada aquí, paresis, también se puede entender como Pascua, y significa dejar pasar o no tomar en cuenta por un momento. En otras palabras, tolerancia. En la Pascua, que se instituyó en el Éxodo por la sangre de un sacrificio, Dios no pasaría por esas casas. Y dice Éxodo 12, versículo 13: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo o pasaré por alto, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Esto es lo que significa esta palabra, también traducida en algunas versiones como remisión, y es la doctrina de la remisión de los pecados. Ahora, esto no es ignorarlo por completo o dejar una impunidad, porque eso sería injusto. Muchos lo toman así y comentan que aquí no está hablando de una remisión. Y sí está hablando de una remisión porque es la palabra que se está usando, está dejando pasar por alto. ¿Pero en qué sentido? Esto más bien es no tomar en cuenta la ofensa por alguna razón justa. Dios pasa por alto los pecados pasados por la sangre de un sacrificio. Por ejemplo, en salud, este término se usa cuando una persona enferma deja de presentar los síntomas. Y lo podemos ver así: Dios no presentó los cargos ni la condena, sino que esperó su juicio hasta el tiempo determinado. Y esto solo de los que creyeron. Pero en términos de pago legal, es más una renuncia a los derechos de pago que una persona tiene, es decir, en otras palabras, que el cumplimiento de una obligación queda anulado. Es decir, Dios no les pidió a los creyentes que pagaran por sus pecados, sino que anuló su pago, y la justificación de eso está en el pago expiatorio de Cristo. Ahí
es donde vemos su justicia demostrada. Porque dice, porque en su tolerancia, Él fue tolerante y esperó el tiempo determinado desde antes de la fundación del mundo, la cruz de Cristo. Dios les anuló su deuda, ignoró los pecados de esos elegidos en los tiempos antiguos, desde Adán y Eva, porque el pago sería efectuado más adelante en la venida y la persona y sacrificio de Cristo. Su pueblo no tuvo que pagar y Dios esperó el pago de alguien más. Eso es remisión o pasar por alto. Nuevamente, no es ignorar el pecado, no es dar impunidad, es simplemente esperar pacientemente, soportando, por así decirlo, los pecados hasta el tiempo en que serían pagados. Entonces, mientras Dios llama en el Antiguo Testamento a algunos amigo o conforme al corazón de Dios, Dios está asociando con pecadores sin ejecutar su justicia. Y ahí está la acusación que vemos en Proverbios 17:15. Pero en ese tiempo, su justicia quedó demostrada en la cruz, clara y visible. Porque es por medio de ese sacrificio propiciatorio de Cristo, que Dios podía relacionarse con los creyentes como si fueran justos, o incluso llamarlos justos, como vimos anteriormente. Charles Spurgeon dice: nunca ha habido un pecado perdonado absolutamente y sin expiación desde que el mundo comenzó. Todo pecado cometido por los elegidos de todos los tiempos fue perdonado en base al sacrificio de Cristo, el pago que Él realizó en la cruz. Dios exhibió públicamente el sacrificio de Cristo para satisfacer su justicia y apaciguar su ira, de tal forma que quedara manifestado y comprobado que Dios es justo y que Él ha castigado el pecado de todos los que justificó anteriormente. Que no solo dejó injustamente el pecado olvidado, sino que efectuó el pago por esos pecados en Cristo. Podemos resumir que la base de la justificación es la redención de Cristo. El medio por el cual recibimos la justificación es por la fe, y la razón de por qué podemos ser aceptados sin cargar con la ira de Dios es por la propiciación de Cristo. Sin embargo, aún no terminamos de responder. ¿Cómo puede Dios justamente perdonar y justificar al pecador? Necesitamos también una justicia imputada. Versículo 26. Para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Demostrar en este tiempo su justicia. Esto Pablo lo ha estado repitiendo una y otra vez. Desde Romanos capítulo 1, voy a leer varios versículos. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, para demostrar en ese tiempo su justicia, la justicia de Dios. Y esto lo observamos anteriormente en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta justicia demostrada, que está en base a los méritos de Cristo, es la justicia que necesitamos, por la cual tenemos la garantía de la justificación. Porque para ser declarados justos, necesitamos realmente ser justos. Y esto es en base a esta justicia que Dios provee para nosotros, que Dios ha demostrado y revelado por medio de la ley y por los profetas. Esta justicia que se nos otorga o se nos imputa a través de la fe en la justicia de Cristo. Dice, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica. Entonces Dios no está justificando injustamente.
Verán, Dios no hace de lado su justicia. Escucharán en algunos púlpitos eso, que Dios, en lugar de ser justo, Él te amó. Él nos amó en gran manera. Y eso es blasfemia, por más bien que pueda sonar, porque están diciendo que el amor de Dios es injusto. Dios no dejó de lado su justicia. Dios no ignoró su justicia, sino que la ejecutó sobre sí mismo en la persona de Cristo. La cruz no significa cuánto nos amó Dios, sino más bien cuánto aborrecía nuestro pecado, que para poder ofrecernos salvación mató a su Hijo, quien Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces en la cruz vemos su amor y vemos su justicia ejecutadas y manifestadas. La cruz no contradice entre la ira y el amor de Dios, más bien ambos resplandecen juntamente de una manera perfecta y armoniosa. Dios satisface su ira y manifiesta su amor en la misma acción. Cumple con su justicia sin dejar impune al culpable, y al mismo tiempo el culpable es justificado por la misma obra. Qué gloriosa es la cruz de Jesucristo. El peor castigo inventado por el hombre. El castigo más cruel es el símbolo de la victoria del creyente. Es una locura. Maravillosa y excelentísima es la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, Dios es glorificado en su excelencia. Timothy Keller comenta: la maravilla de la cruz es que con el mismo golpe satisface tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. La cruz es donde, de una manera gloriosa y liberadora, vemos que Él es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Cristo es la justicia de Dios revelada, manifestada a nosotros y dada a nosotros gratuitamente. Cristo es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cristo es nuestra justicia para ser justificados. Pero también es la justicia que demuestra que Dios es justo al perdonar a pecadores. Pero sí es importante aclarar que esta es una justicia perfecta y no simbólica. Nuestros hermanos arminianos dicen que Dios hizo un pago alusivo o simbólico por la cual quita la culpa de los pecados de todo el mundo, para así hacer la salvación potencialmente para todo el mundo, para todo ser humano. Hablando en términos de justicia, se debían 1,000 pesos para pagar absolutamente por todo, pero Jesús pagó 100 y con eso la deuda queda saldada. Y esto hace a Dios el gran regateador, regateando: mira Dios, se te deben 1,000 pesos, pero, por toda la humanidad, pero mira, yo te pago 100 y ahí muere. Ahí queda la deuda. Entonces, si esto es así, Dios es injusto. Pero Dios es justo, y la justicia de Dios se revela en el Evangelio. En el término legal, debe haber justicia plena en la salvación. Si no, la justicia de Dios no se está revelando. Tiene que ser un juicio justo, un pago justo, un veredicto justo. Dios no hizo un pago simbólico, pagó completamente por todos los pecados. La pregunta es, ¿por quiénes? Y hay 3 opciones. Pagó por todos los pecados de todos los seres humanos, pagó por algunos pecados de todos los seres humanos, o pagó por todos los pecados de algunos seres humanos. Analizando bien, si Dios pagó por todos los pecados de todos los seres humanos, entonces Dios salvó a todos los seres humanos y no hay infierno para nadie. Porque si Dios no salva a alguien porque en Cristo pagó, también se vuelve injusto. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Si Dios pagó por algunos pecados, entonces aún hay pecados por los cuales tú tienes que pagar
y la paga es la muerte. ¿Qué vida te queda para terminar de pagar tu deuda? El último no solo tiene más sentido en cuanto a justicia, que es lo que Pablo está diciendo, que la justicia de Dios se revela, también es la que vemos en todas las Escrituras. Cristo pagó por todos los pecados de su pueblo. Él pagó hasta el último centavo y se bebió el infierno que ellos debían tomar hasta la última gota. Esto es la doctrina de la expiación determinada o limitada. Igual es con el castigo, el cual Charles Spurgeon dijo: se necesita toda una eternidad para exponer en el infierno toda la justicia de Dios en el castigo del pecado. Y por lo tanto se necesita un Salvador eterno y justo para exponer toda la justicia de Dios en la salvación de pecadores. Entonces esta justicia la podemos ver en la cruz, pero también la podemos observar en la vida de Cristo. Cristo vivió una vida sin pecado, una vida justa, la cual por la fe se vuelve nuestra justicia. Sin esta justicia realmente no se nos puede declarar justos. Es decir, que sin la justicia que Cristo consiguió, Dios no pudiera declararnos justificados. Porque tiene que haber una razón justa para la justificación, y eso es que realmente a los ojos de Dios somos justos porque nos imputa la justicia de Cristo. Esa justicia que Él ganó en nuestra vida es nuestra por la fe. Entonces, para que Dios sea justo al justificarnos, debe de haber una justicia perfecta que nosotros podamos tener. Una justicia con la cual podamos ser vestidos y que la declaración legal de Dios sea justa. Entonces Cristo se vuelve esa justicia que es necesaria para estar bien delante de Dios. Cristo es nuestra perfecta justicia. Para terminar, todo esto que hemos observado es el Evangelio. Y hemos observado varias doctrinas importantes en la soteriología. La doctrina de la universalidad del pecado, de la depravación total, de la justificación solo por la fe, de la redención, de la expiación sustitutiva penal, de la propiciación, de la remisión de pecados, de la justicia imputada, de la expiación limitada. Entonces, podemos decir realmente que este pasaje es el Evangelio en su forma más compacta, en su forma comprimida. Todas las verdades del Evangelio están aquí. Y con esto ya por fin podemos responder cómo Dios puede justamente perdonar siendo justo y justificar al pecador. Y aquí está el Evangelio. Dios, por su amor, ha provisto todo lo necesario. Dios proveyó una forma para pagar por nuestro rescate, para pagar por nuestra deuda. Además proveyó un sacrificio para satisfacer la justicia necesaria y apaciguar su ira. Es decir, el castigo sobre este sustituto fue provisto, pero también proveyó una justicia perfecta y externa a nosotros que se nos es imputada gratuitamente. Y todo esto se proveyó para nosotros por gracia, gratuitamente, pero se recibe por medio o a través de la fe. Y la fe es particularmente en una sola persona, en Jesucristo. Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Redentor, para ser nuestra propiciación y nuestra justicia. Por quien ahora Dios nos puede declarar justos sin dejar de lado su justicia. En otras palabras, las buenas noticias para los pecadores, las buenas noticias, el mismo Evangelio es Cristo. Cristo son las buenas noticias para los pecadores, porque es en Cristo quien encontramos todo lo necesario que Dios proveyó para nuestra salvación y nuestra esperanza.
Cristo es el regalo más precioso para la humanidad. Entonces Dios es justo y al mismo tiempo es el que justifica por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y esto se aplica a todo el que tiene fe en Jesús. Todo pecador que viene en fe puede ser justificado, redimido, porque fue comprado por precio de sangre, salvo de la ira, santificado y finalmente glorificado. Y todo en el único sumo sacerdote y mediador, Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestra propiciación y nuestra justicia. La gloria es solo de Jesús. Amén y amén. Padre y Dios eterno, Dios bendito, damos tantas gracias. Damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por tu obra redentora. Damos gracias porque en Él lo tenemos todo y en Él somos. Sin Él no seríamos nada y sin Él no tenemos nada. Él es nuestro todo. Y damos tantas gracias porque tú nos has mirado aún cuando éramos pecadores. Cristo murió como nuestro Redentor para ser nuestra propiciación y ofrecernos su justicia. Gracias, Padre. Yo te pido que obres en los corazones por medio de este Evangelio para que nos ayudes a entender estas preciosas verdades, que es todo por gracia, que no somos dignos, que no hay nada en nosotros. Y si hay alguien aquí que no ha recibido este don, que tú quebrantes su corazón, que tú obres y que puedan entender la maravillosa gracia del Evangelio de Jesucristo. Sigue obrando en tu iglesia, obra en cada uno de los corazones. Te damos gracias por este mensaje, por estas palabras. Amén.